Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Plataforma? Qué gusto estar con ustedes nuevamente a través de Plataforma de TVX, este espacio que es eso, una plataforma para la discusión, para el análisis sobre los temas de la agenda de nuestro país. Esta semana ha habido mucha discusión sobre el ambiente postelectoral. Ha dominado el debate, las especulaciones sobre cómo se va a integrar el gabinete del presidente electo. Se ha hablado mucho de cómo los dos principales partidos perdedores en la campaña electoral van a digerir la derrota y van a emprender procesos de reestructuración. Creo yo que en medio de esto hay que retomar la agenda de temas permanentes en el país. Debemos ya volver también sobre el debate sobre la ley de agua, sobre otras iniciativas que hay sobre reforma tributaria, sobre despenalización del aborto y una serie de propuestas que están planteadas y que es necesario que no nos olvidemos de esa agenda en medio de este debate postelectoral. Yo quiero solo, con el perdón de ustedes, hablar de un aspecto relacionado con la campaña y con las elecciones que no está siendo muy abordado y tiene que ver con el rol de los medios de comunicación en el proceso electoral que pasó y el debate sobre algunas iniciativas que hay de regulaciones en el ámbito mediático. Esto a propósito de la recomendación que hace la misión de observación electoral de la Unión Europea sobre crear en nuestro país una ley para la prensa. Entonces quiero tomar como punto de partida el informe que dio la Comisión de Observación de la Unión Europea referido a los medios de comunicación. La Unión Europea incluye en su ejercicio de observación el montaje de un observatorio de medios que monitorea la información, la propaganda, el comportamiento de los medios de comunicación. Por cierto, en el informe de monitoreo que presentan, hacen algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, el informe de la Unión Europea destaca que la mayoría de los grandes medios de comunicación tradicionales, entiéndase periódicos como La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, empresas televisivas como Telecorporación Salvadoreña, Megavisión, apoyaron fundamentalmente al candidato de la derecha, Carlos Calleja, que competía por la coalición de Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Estos medios de comunicación privilegiaron información positiva, privilegiaron difundir propaganda como información del candidato presidencial de la derecha. El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica abundaron en portadas con tono positivo para el candidato Calleja, igual que Telecorporación Salvadoreña en sus informativos y en todos sus espacios. Esto no lo digo yo, sino la Comisión de Observación Electoral de la Unión Europea. Estos mismos medios abundaron en información, pero en tono negativo, sobre el candidato de Ghana, Nayib Bukele, ahora presidente electo. Las portadas en los mismos periódicos que publicaban noticias positivas para el candidato de Arena, publicaban noticias negativas para el candidato y ahora presidente electo Bukele. Y otros medios lo que hicieron fue no mencionarlo, desaparecerlo de sus espacios informativos y de opinión. Entonces, en los grandes medios de comunicación privados, comerciales, hubo un claro sesgo a partir de el partido Arena. Ya lo habíamos dicho, pero ahora que lo diga la Unión Europea nos parece una confirmación interesante, ¿verdad? La Unión Europea no sería sospechosa de querer criticar sin razón alguna a los medios de comunicación. Creo yo que una declaración del diputado
Mario Ponce también es revelador en este sentido. Este diputado del PCN dijo recientemente en una entrevista en Megavisión, le dijo al entrevistador: en estas elecciones también perdieron la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy, TCS y este canal, refiriéndose al canal de Megavisión donde estaba siendo entrevistado. Entonces, eso es interesante. Luego también la Comisión de Observación de la Unión Europea dice que los medios del Estado favorecieron principalmente al candidato del FMLN, Hugo Martínez, que la mayor cantidad de información era favorable al candidato del partido de gobierno y que los espacios de opinión estuvo dominada por una perspectiva favorable al candidato del FMLN. Y en relación al candidato Bukele, al presidente electo ahora, la Unión Europea señala que si bien él utilizó televisión y radio, hizo mucho uso de las redes sociales digitales. Es decir, la campaña de Bukele estuvo dominada por el uso de las redes, principalmente Facebook, Twitter, y un entramado de medios digitales que se mueven alrededor de estas redes. Entonces, ese es el balance que hace la Unión Europea, y la propuesta de la Unión Europea es, como decíamos al inicio, crear una ley para la prensa. Esta propuesta de la Unión Europea no es nueva, la vienen haciendo realmente desde el 2009, cuando vienen a hacer observación electoral y montan un observatorio de medios. Finalmente terminan recomendando crear una ley para la prensa. Luego esta misma propuesta la confirmaron en el 2014 y ahora la reiteran en las elecciones del 2019. Es decir, es la tercera vez que la Unión Europea plantea que en el país hay que establecer un marco regulatorio para garantizar que el desempeño de la prensa sea abierto, plural, incluyente, y que no se den estos sesgos, estas difusiones de noticias manipuladas, de noticias falsas que se dan en los medios de comunicación y ahora especialmente en las redes sociales. En las redes sociales es donde proliferaron más noticias falsas, rumores difundidos como noticias. Hay un interesante reportaje del periodista Rodrigo Baires donde analizó las 10 principales fake news, las noticias falsas que fueron difundidas en el marco de la campaña electoral. Entonces, a mí me parece que esta propuesta de la Unión Europea, independientemente de si es una ley para la prensa o los términos en que se plantee, lo cierto es que debería de provocar en el país un debate sobre la necesidad de regular ciertos ámbitos de los medios de comunicación y la posibilidad de retomar varias iniciativas que en este tema están planteadas. Hay varias iniciativas que yo quiero comentar en este momento. En primer lugar, hay un proyecto de ley de espectáculos públicos, radio y televisión en la Asamblea Legislativa que fue presentada el año pasado y que ha enfrentado una fuerte resistencia de instancias como ASDER y de algunos otros medios privados y de los grupos parlamentarios de la derecha en la Asamblea Legislativa. Los diputados de Arena, Gana, PCN se han opuesto a este proyecto de ley. Este proyecto de ley es necesario porque la actual Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión del Ministerio de Gobernación no tiene una normativa que aplicar. El reglamento que tenía fue declarado inconstitucional por parte de la Sala y entonces es necesario que haya esta ley. Esta ley vendría a normar algunos aspectos relacionados con los medios de comunicación en los cuales ahora no hay ninguna legislación, y esa ausencia hace que la Unión Europea nos venga a plantear una ley para la prensa. Ese es un proyecto de ley que habría que retomar una discusión seria, a profundidad, fuera de los argumentos ligeros planteados por ASDER y otras instancias sobre que es una ley mordaza, que afectaría la libertad de expresión y de prensa. Ese discurso que las gremiales privadas de comunicación han instalado, en el fondo lo que busca es mantener la impunidad mediática, la ausencia de regulaciones. Entonces esa visión hay que superarla y plantear la necesidad de regular aspectos en los medios de comunicación, no para
controlar o amordazar, sino que para asegurar la transparencia, la diversidad y la pluralidad, que es lo que plantea la Unión Europea. Otro proyecto de ley que valdría la pena retomar es el proyecto de ley de medios públicos. Hay un proyecto de ley para crear un sistema nacional de medios públicos que fue presentado a la Asamblea Legislativa durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes. La Secretaría de Comunicaciones presentó un proyecto de ley para que la Radio Nacional, el Canal 10 y otros medios de comunicación del Estado crearan un sistema, fueran parte de un sistema nacional de medios públicos. Medios que son propiedad del Estado, pero que no son medios progubernamentales, afines a la ideología o a la agenda del gobierno de turno, sino que son medios plurales, abiertos, diversos, que promueven el debate nacional sobre los diferentes temas del país, que promueven la cultura nacional, que promueven la participación democrática. Esa propuesta de ley habría que retomar. Ahora que la Unión Europea critica que los medios públicos favorecieron más al candidato del partido de gobierno, si el sistema de medios no fuera gubernamental sino que público, habríamos tenido medios públicos más abiertos, generando espacios equitativos para los diferentes candidatos, partidos y propuestas. Entonces ahí hay una propuesta que en mi opinión debería de retomarse. Una tercera propuesta tiene que ver con continuar el proceso de reforma a la ley de telecomunicaciones iniciado hace casi 3 años. En mayo del 2016, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad un pliego de reformas a la ley de telecomunicaciones que, entre otras cosas, reconoce la existencia de los medios comunitarios, eliminó las prórrogas automáticas de las concesiones para radio y televisión. Sin embargo, en esta reforma se quedaron pendientes aspectos importantes. Por ejemplo, no se abordó en la reforma a la ley el problema de la concentración mediática. Entonces, este es uno de los aspectos que ahora habría que retomar, plantearnos reformas para evitar una mayor concentración mediática. Esto es importante porque en este momento hay dos fenómenos, hay dos procesos tecnológicos que podrían incrementar la concentración mediática. Uno es la digitalización de la televisión. Si a los actuales concesionarios de televisión se les otorgan los mismos anchos de banda, estos van a poder multiplicar la cantidad de canales. La digitalización de la televisión debe ser para propiciar el ingreso de nuevos operadores, para generar mayor diversidad y mayor competencia mediática. Pero así como se está implementando en este momento la televisión digital terrestre, otorgándole los mismos anchos de banda a los actuales concesionarios, el que tiene un canal va a tener 5 canales y el que tiene 5 canales va a tener 15 o 20 canales. Eso va a ser un mayor nivel de concentración mediática y eso es nocivo para la pluralidad, para la diversidad, para la democracia de un país. Y el otro proceso tecnológico que amenaza con incrementar la concentración es la convergencia tecnológica. Toda esta convergencia de las plataformas tecnológicas en la visión multimedia. Por ejemplo, las empresas de televisión ahora son a la vez proveedoras de servicios de internet, de televisión por cable. Están entrando al negocio de la telefonía. Eso va significar un mayor nivel de concentración en el ámbito de las infocomunicaciones. Entonces, esto debería llevarnos a plantearnos reformas para la desconcentración en el ámbito mediático. Y una última propuesta tiene que ver con las redes sociales. ¿Qué hacemos con las redes sociales? ¿Hay que regular las redes sociales? ¿Hay que mantenerlas desreguladas? En mi opinión, es necesario establecer algunas regulaciones no orientadas a controlar, ¿verdad? Porque eso puede resultar perjudicial. El enfoque de la regulación en las redes sociales, en mi opinión, debería referirse a la transparencia. Es necesario transparentar las redes y los medios digitales. Por ejemplo, en estos periódicos digitales que aparecen, debería por ley de obligarse a que se identifiquen
que se sepa quiénes son las personas naturales o las personas jurídicas, quienes los patrocinan, que no se escondan detrás del anonimato de un nombre, la portada, Última Hora, el blog, bueno, tantos que hay, bueno, que sepamos quiénes son. Y entonces cuando en esos medios se difunda alguna información falsa, menciono esos, pero hay muchos otros más, lo he hecho de manera aleatoria, que cuando en estos medios se cometa algún delito, se calumnie, se difame, bueno, que las personas responsables de ese medio respondan, asuman las responsabilidades ulteriores por difamar o por calumniar y que se sometan a la legislación que ya está vigente. En este país hay una legislación penal que prohíbe la calumnia, la difamación, a la que ya se someten los medios de comunicación tradicionales. Hay una ley de derecho, rectificación y respuesta a la que ya se someten los medios de comunicación. Entonces, los medios digitales y las redes sociales también deberían de someterse a esa misma legislación. Entonces, en mi opinión, se trata de transparentar a estos medios para que sus responsables asuman las responsabilidades ulteriores por actos cuando estos resulten delictivos. Entonces me parece que la propuesta de la Unión Europea de crear una ley para la prensa debería de ponernos en discusión la necesidad de regular en el ámbito mediático, retomar esas iniciativas que ya están, el proyecto de ley de espectáculos públicos, radio y televisión, el proyecto de ley de medios públicos, retomar el proceso de reforma a la ley de telecomunicaciones y plantearnos la necesidad de regular para transparentar a las redes sociales y a los medios digitales. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vamos a encontrar dentro de una semana para seguir abordando estos temas de interés de nuestro país.